La colonia estaba tranquila esa noche. La mayoría de la gente ya había regresado a sus refugios después de que el sol se ocultara tras las crestas de colinas cubiertas de polvo. Vientos suaves soplaban a través de los callejones metálicos, trayendo el olor de cables quemados y tierra seca. En el borde del campamento, cerca de una antigua estación de suministros, un humano llamado Rey estaba terminando su última revisión de mantenimiento. Estaba solo como siempre. Así le gustaba a él hacer una gira. Al menos eso es lo que se dijo a sí mismo. Ri no era un soldado. Él no era importante. Él era simplemente un técnico reparador que arreglaba tuberías rotas, luces defectuosas y filtros congelados. Se mantenía apartado, trabajaba sus turnos y regresaba a su pequeño refugio todas las noches con una lata de comida reciclada y un suspiro silencioso. La vida era sencilla. Frío, pero sencillo. Pero esta noche, algo era diferente. Mientras Rey empacaba sus herramientas, notó movimiento cerca de la parte trasera de las cajas de suministros. Al principio pensó que era el viento, tal vez una lona suelta ondeando con la brisa. Pero entonces oyó un suave movimiento, lento y cuidadoso. Entrecerró los ojos y se acercó. Allí, escondida en las sombras entre dos cajas, había una pequeña figura, delgada, temblorosa, apenas visible en la luz que se desvanecía. No era humano, podía notarlo por los brazos ligeramente más largos de la figura, la delicada piel gris azulada y los grandes ojos brillantes. Un niño extraño, y ella lo miraba como un animal acorralado. Rey no se movió. Él simplemente se quedó allí mirándola mientras ella se agachaba más, tratando de hacerse más pequeña. Él habló suavemente. No tienes que esconderte. Estás perdido. La niña no respondió. Sus manos temblaban. Ella parecía hambrienta. No, parecía que no había comido en días. Sus costillas eran visibles a través de su fina ropa y sus labios estaban secos y agrietados. Ri metió lentamente la mano en su bolso y sacó una barra de proteína sellada. Se arrodilló y lo colocó en el suelo frente a él, luego retrocedió. No voy a hacerte daño, dijo suavemente. Puedes tomarlo. La niña no se movió al principio. Roble. Ella simplemente miraba la comida como si fuera un truco. Sus ojos se dirigieron del bar al de Rey y luego de vuelta al de ella. Finalmente, después de lo que pareció una larga pausa, se arrastró hacia adelante, lo agarró y se retiró a las sombras. Abrió el envoltorio con manos temblorosas y comenzó a comer como si no hubiera probado comida real en semanas. Rey no dijo nada. Él simplemente observaba. Una extraña sensación se instaló en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sentó en el borde de una caja a unos cuantos pies de ella. ¿Dónde están tus padres? Preguntó en voz baja. La niña no respondió. Ella siguió comiendo. Sin apartar la vista de él, suspiró Ri. Sabía que no era conveniente hacer demasiadas preguntas. En un lugar como este, una colonia que apenas se mantenía unida, historias como la suya no eran raras. Algunos extraterrestres habían huido de la guerra. Algunos fueron abandonados. Algunos fueron cazados. Ninguno de ellos fue bienvenido. Cuando terminó de comer, lamió el envoltorio hasta dejarlo limpio y lo sostuvo firmemente en su mano como si fuera a necesitar comérselo a continuación. Rey se levantó y caminó hacia su refugio. Antes de entrar, se dio la vuelta y miró hacia las cajas. Ella se fue así, tan silenciosamente como había llegado. Esa noche, Ri yacía en su pequeña cuna mirando al techo. Se dijo a sí mismo que no debía pensar en ella. No era su problema. Probablemente tenía una familia. Quizás estaban cerca. Quizás ella era parte de un grupo que estaba de paso. Aún así, la imagen de sus ojos vacíos permaneció en su mente. Le había dado una barra de comida, pero no le pareció suficiente. Pasaron 3 días. Rey no había vuelto a ver a la chica alienígena, aunque se sorprendía buscándola cada noche. Cuando pasó cerca de las cajas de suministros, revisó las esquinas.
Cuando pasó por el mercado, observó a la multitud, pero no había ni rastro de ella. Ni siquiera estaba seguro de si ella realmente había estado allí esa noche o si su mente cansada lo había imaginado. Aún así, el rapero vacío que había dejado atrás era una prueba de ello. Y sus ojos no podía olvidar sus ojos. Al cuarto día, justo cuando las lunas gemelas comenzaron a salir, Ri estaba trabajando afuera de su refugio, arreglando un cable eléctrico suelto. El cielo era azul oscuro, el viento seco y frío. La mayoría de la gente ya estaba dentro. Oyó unos pasos suaves que se acercaban desde atrás, lentos y cautelosos. Se levantó y se giró. Allí estaba ella, la misma pequeña niña extraterrestre de antes. Ella estaba parada a unos cuantos pies de distancia, con sus brazos cruzados fuertemente sobre su delgado cuerpo. Pero esta vez, no estaba sola. A su lado había otro extraterrestre, más alto, mayor. Claramente, su madre. Su piel era del mismo azul grisáceo suave, pero su rostro estaba más cansado, gastado. Sus ojos reflejaban miedo y orgullo. Parecía alguien que había visto demasiado, había perdido demasiado, pero aún seguía de pie. Rey no habló de inmediato. Podía decirse que ambos estaban nerviosos. La niña dio un paso adelante y lo señaló. «Este es él», dijo en voz baja. «El humano que me dio comida». La madre miró a Rey y bajó ligeramente la cabeza. Ni una reverencia, ni sumisión, sino respeto. «Lo siento por venir así», dijo con voz suave y tranquila. «No sabíamos a dónde más ir», dijo Ri en voz baja. «No eres de por aquí». «No», respondió la madre. «Llegamos en un barco de refugiados. Se averió cerca del borde exterior. La mayoría nos dispersamos. Algunos murieron. Otros se escondieron». Ri asintió lentamente. «Has estado sobreviviendo por tu cuenta». Ella miró a su hija. «Oh, tú. Estamos haciendo lo que podemos». Mi hija se alejó una noche. Creí que la había perdido. Ella regresó y dijo que un humano la alimentó sin preguntarle nada. «No hice mucho», dijo Ri. «Hiciste más de lo que sabes», respondió la madre. Hubo un largo silencio entre ellos. La niña dio otro paso adelante. «No queremos causar problemas», dijo rápidamente. «No nos quedaremos mucho tiempo. Solo un lugar cálido para pasar una noche o dos. Podemos dormir al aire libre cerca de tu refugio. Nosotros solo ponemos punto, punto, punto. Necesitamos un poco de ayuda». Rey miró a la niña y luego a su madre. Algo dentro de él cambió. Había pasado tanto tiempo construyendo muros, manteniendo a la gente alejada, permaneciendo en silencio, manteniendo su vida simple. Pero ahora estaban dos personas solas, hambrientas, con frío, pidiendo no consuelo sino supervivencia. «No es necesario dormir a la intemperie», afirmó. «Tengo espacio dentro. Es pequeño pero cálido». Los ojos de la madre se abrieron ligeramente. «¿Estás seguro? Si la colonia se entera, no lo harán», dijo Ri. «No revisan mi sector y nunca pasa nadie». Abrió la puerta de su refugio y se hizo a un lado. La niña miró a su madre. La mujer asintió. Punto. Dentro del refugio había paredes de metal básicas, 2 colchonetas para dormir, un calentador eléctrico y una pequeña estación de comida. No era mucho, pero era más de lo que tenían. Ri sacó 2 mantas térmicas y se las entregó. La niña se sentó rápidamente y suspiró aliviada cuando el calor llegó a su piel. Su madre permaneció de pie, observando a Rey atentamente. «No sé por qué haces esto», dijo. «Pero gracias». Ri no respondió. Echó agua en una tetera y la puso sobre el calentador. Después de unos minutos, la niña lo miró y dijo: «Mi nombre es Esma». Ri sonrió débilmente. «Encantada de conocerte, Esma. Ella es mi madre, Yari». Yari asintió de nuevo, más relajada ahora, mientras bebían caldo caliente en silencio. El pequeño refugio se sentía lleno por primera vez en años. Ri no dijo mucho.
No lo necesitaba. Escuchó a Esma hablar de las estrellas, de su antiguo hogar, de cuánto extrañaba la tierra blanda y los árboles del cielo. Y entonces, al aquietarse la noche, Esma se apoyó en su madre y susurró algo que Rey apenas oyó. Creo que este humano es amable. Rey apartó la mirada, fingiendo no oír, pero las palabras se le quedaron grabadas. Le había dado de comer a una niña hambrienta. Ahora ella y su madre pedían quedarse. Rey nunca había sido de los que comparten su espacio. Su refugio era pequeño, tranquilo y privado, justo como a él le gustaba. Durante años, había sido reservado, arreglando sistemas rotos en la colonia, comiendo solo y durmiendo en silencio. Pero ahora, con Esma y Yari descansando dentro, el silencio se sentía diferente. No estaba vacío. Ya no hacía calor. A la mañana siguiente, se despertó temprano. La calefacción seguía encendida y el refugio se llenaba con el suave sonido de la respiración. Esmo estaba acurrucada junto a su madre. Ambas estaban envueltas en las mantas térmicas. Parecían tranquilas, pero cansadas, como si hubieran pasado demasiado tiempo con miedo y finalmente hubieran encontrado un momento para descansar. Ri se levantó en silencio, preparó un caldo caliente y colocó 2 tazas cerca de ellas. Luego se sentó junto a la ventana y miró hacia la colonia. El cielo seguía pálido. El polvo en el aire teñía la luz de un suave dorado. Se preguntó si alguien las habría visto entrar la noche anterior. Probablemente no. Pero incluso si lo hubieran hecho, a la mayoría de la gente de por aquí no le importaba lo suficiente como para preguntar mientras los problemas no llamaran a sus propias puertas. Después de unos minutos, Yari despertó. Se incorporó lentamente, parpadeando ante la suave luz. Al ver el caldo caliente, sonrió levemente. No tenías que hacer esto, dijo. Lo sé, respondió Ri. Le entregó una de las tazas a Esma, que justo había empezado a remover. La niña se estiró, bostezó y sonrió cuando vio la bebida caliente que la esperaba. Buenos días, dijo con voz soñolienta. Rey asintió. Mañana. Comieron despacio y cómodamente. Ri no hizo ninguna pregunta. No lo necesitaba. Podía ver las respuestas escritas en sus caras. Eran personas que lo habían perdido todo. Personas que habían sido ignoradas, rechazadas y olvidadas. Y aún así, allí estaban, todavía aferrándose. Después del desayuno, Esma exploró el refugio, curiosa, pero cuidadosa. Miró las herramientas de Rey, examinó la radio rota en la pared y preguntó para qué servía cada botón. Ri respondió a sus preguntas de forma sencilla, dejándola curiosear sin detenerla. Hacía años que no veía a alguien tan interesado en sus aburridas herramientas. Ella siempre está haciendo preguntas, dijo Yari con una pequeña risa. Incluso cuando se supone que debería estar durmiendo. Rey sonrió. Esta bien significa que todavía siente curiosidad por el mundo. La expresión de Yari se suavizó. Hace mucho tiempo que no siente curiosidad. No hasta ahora. Más tarde ese día, Ri salió del refugio para recoger su tarea laboral. Mientras caminaba por la colonia, mantenía la cabeza gacha y evitaba el contacto visual. No podía permitirse el lujo de llamar la atención. Si alguien denunciara que estaba escondiendo extraterrestres, especialmente no registrados, la seguridad aparecería rápidamente y no habría piedad. Pero nadie lo detuvo. Terminó su trabajo en silencio, regresó al refugio antes del anochecer y encontró a Esma sentada en el suelo tratando de reparar una de sus viejas herramientas. Era un regulador de calor roto, algo que había desistido de arreglar hacía meses. No funciona, dijo frunciendo el ceño. Rey se arrodilló a su lado. Veamos qué podemos hacer. Juntos, abrieron el panel y estudiaron el cableado. Esma fue rápida, más inteligente de lo esperado. Con algunos consejos de Rey, ajustó los cables, reemplazó una pequeña bobina y probó la conexión. Una luz verde suave parpadeó. Los ojos de Esma se iluminaron. Lo hice. Rey asintió.
Lo hiciste. Yari los observaba desde la esquina, con el rostro ilegible. Cuando Esma corrió a mostrarle la herramienta arreglada, ella sonrió. Pero había algo detrás de sus ojos, algo tranquilo y cauteloso. Esa noche, cuando Esma se durmió, Yari se sentó al lado de Ri cerca del calentador. Ella está feliz de nuevo, dijo Yari. No la había visto sonreír así en meses. Ri miró a la niña que ahora dormía pacíficamente. Ella es fuerte. Lo es, asintió Yari. Luego añadió, pero necesito decirte algo. Ri se giró hacia ella, esperando. Nos están siguiendo, dijo en voz baja. No solo por hambre, no solo por miedo. Hay otros, nuestra propia gente, a quienes no les gusta que confiemos en un ser humano. Los ojos de Rei se entrecerraron. ¿Crees que te encontraron? Asintió. Ellos no perdonan, Slee. Para ellos, aceptar ayuda de un humano es una debilidad o peor aún, una traición. Ri no habló. Sabía que el peligro era real. Había visto lo que el miedo y el odio podían hacer en ambos lados. Podemos irnos mañana. Yari se ofreció. No queremos traer problemas a tu puerta. Rei la miró y luego volvió a mirar a Esma. No, dijo finalmente. Estás seguro aquí. Y no dejaré que nadie cambie eso. Yari no discutió. Ella simplemente asintió, con los ojos cargados de miedo y esperanza. Afuera, el viento soplaba más fuerte, arrastrando polvo por las oscuras paredes metálicas de la colonia. Algo estaba por venir, pero también la promesa de algo mejor. Esa noche, Rei no durmió bien. El silencio dentro de su refugio ya no era reconfortante. Estaba tenso. Cada ráfaga de viento en el exterior se sentía más pesada, como si llevara ojos consigo. Las palabras de Yari se quedaron en su mente. Nos están siguiendo. Él le creyó. Y si lo que decía era cierto, el peligro no estaba lejos. Se sentó cerca de la puerta, con una mano apoyada junto a una pequeña herramienta multiusos que usaba para trabajar. No era un arma, pero estaba bastante afilada. La colonia ya no era una zona de guerra, pero tampoco era exactamente pacífica. La mayoría de la gente se mantenía aislada, especialmente en los sectores más bajos. Nadie hizo preguntas. Nadie dio respuestas. Era fácil que las amenazas se escondieran en las sombras. Temprano en la mañana, antes de que el sol hubiera tocado el horizonte, Rei escuchó movimiento afuera, pasos suaves y lentos, se quedó de pie en silencio y se acercó a la ventana. A través del estrecho espacio vio una forma, no un humano. Alto, delgado, vistiendo algo parecido a una capa. Quienquiera que fuese, no llamó. No gritaron. Simplemente se quedaron parados cerca de las cajas donde Rei había visto a Asma por primera vez, observando mientras Rei esperaba, conteniendo la respiración. Después de unos minutos, la figura se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la brumosa mañana. Ri se quedó quieto un rato más antes de dar un paso atrás. Estaban siendo observados. No fue su imaginación. Alguien lo sabía. Cuando Yari y Esmo se despertaron, Rei no mencionó al visitante. Aún no. No quería asustar a Esma, pero Yari notó algo en su rostro. ¿Los viste? ¿No? Ella preguntó en voz baja. Ri asintió. Una persona no se acercó. Solo observaba. Yari miró hacia abajo. Comenzó. Arrai finalmente preguntó, ¿por qué te persiguen? Yari dudó y luego habló. Porque nos fuimos. Porque dejamos de obedecer. En nuestro mundo, los humanos éramos vistos como peligrosos. Durante la guerra, nuestros líderes nos dijeron que nunca habláramos con gente de nuestra clase, que nunca los ayudáramos y que nunca confiáramos. Cuando terminó la lucha, la mayoría de nuestra gente permaneció oculta, enojada y destrozada. Pero no podía dejar que mi hija creciera así. Siempre corriendo, siempre odiando. ¿Así que te fuiste?, preguntó Ri. Sí, respondió ella. Y nos llamaron traidores, cobardes.
Nos hemos estado moviendo de colonia en colonia desde entonces. Rey apretó la mandíbula. Así que ahora quieren castigarte. Quieren dar ejemplo, respondió para recordarles a los demás que la bondad es debilidad. Rey miró a Esma, que dibujaba formas en el polvo del suelo con un pequeño destornillador. No lo entendió todo, pero entendió lo suficiente. Su estado de ánimo tranquilo le dijo que sabía que algo no estaba bien. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Yari dijo que volverían y que la próxima vez no se quedarían solo mirando. Rey se levantó y planeamos con antelación. Sacó un viejo bloc de datos y abrió un mapa de los túneles inferiores bajo la colonia. Rutas de mantenimiento, corredores abandonados. Señaló un sendero estrecho cerca de la línea de carga. Este lleva más allá de los muros, explicó. El suyo, un puerto de carroñeros justo después de la cresta. Algunos comerciantes paran allí a veces. Si podemos llevarte allí, tal vez puedas conseguir que te lleven fuera del mundo. Yari lo miró. ¿Vendrías con nosotros? Ri hizo una pausa, pensando. Si no lo hago, aún podrían ir a por mí. Ayudarte es suficiente para convertirme en un objetivo. No tienes que arriesgar tu vida, dijo. Rey la miró a los ojos. Ya lo hice en cuanto abrí la puerta. Etma levantó la vista. Estaremos bien. Ri se acercó y se sentó suavemente a su lado. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que así sea. Buenas noches. Ri empacó una pequeña bolsa con suministros, barras de comida, agua extra, herramientas y una bobina de calor portátil. Yari empacó lo poco que tenía, principalmente mantas y viejos cristales de memoria. Etma llevaba con orgullo su regulador de calor reparado. Lo había arreglado, y eso la hacía sentir fuerte al caer la noche. Rey apagó todas las señales exteriores en su refugio. Ni luces ni sonido. Activó un inhibidor de sensores para bloquear los escaneos. Luego esperaron. A medianoche, llamaron. No fue fuerte, solo un golpe lento en la puerta metálica. Rey no se movió. Yari tampoco. Una voz susurró desde afuera, extraña y baja. Estás con ellos. No deberías estarlo. Siguió el silencio. Rey abrazó a Esma. Sus manos lo agarraron del brazo con fuerza, pero no lloró. Entonces, unos pasos se desvanecieron en la noche. Rey exhaló. Ya no estaban a salvo. No allí. Miró a Yari y asintió. Mañana, dijo. Nos vamos al amanecer. Y en las sombras más allá de la colonia, los ojos seguían observando, esperando. El cielo sobre la colonia aún estaba oscuro cuando Ri cerró la cremallera de su pequeña bolsa de herramientas. Apenas había dormido. Cada sonido fuera del refugio lo hacía sentarse erguido, alerta y tenso. Etma se había vuelto a dormir, acurrucada entre dos mantas dobladas. Yari estaba sentada junto a la pared, con la espalda recta, los ojos abiertos, inmóvil. Era la quietud de quien sabía que el peligro estaba cerca y no quería malgastar energía en esperanzas. Ri volvió a consultar el mapa. Los túneles de mantenimiento que discurrían bajo la cresta oriental rara vez se usaban. La mayoría de la gente ni siquiera sabía de su existencia. Habían sido construidos hacía mucho tiempo, cuando la colonia aún tenía ambición. Ahora estaban silenciosos, llenos de polvo y prácticamente olvidados. Pero Ri había trabajado en esos túneles. Conocía su distribución, sus puntos débiles y cómo usarlos. Cuando la primera línea de luz del día atravesó el cielo, Ri susurró, «Es la hora». Yari asintió. Despertó suavemente a Esma, quien parpadeó, y se incorporó rápidamente, frotándose los ojos con sus pequeñas manos. No hizo preguntas. No se quejó. Simplemente se levantó, recogió su pequeña bolsa y siguió a su madre. Rey guió a la salieron por la parte trasera del refugio, agachándose y moviéndose tras cajas rotas y máquinas desgastadas. La colonia seguía dormida, pero eso no duraría. El inhibidor de Rey seguía funcionando,
pero sabía que no podían confiar en él para siempre. Si esos observadores sombríos regresaban, podrían traer a otros la próxima vez. No derribarían a Dot. Llegaron al viejo pasillo de almacenamiento en 15 minutos. Ri usó su chip de código para abrir el panel oxidado y se deslizaron dentro. El aire era más frío allí, húmedo. Las luces de arriba parpadearon y luego se apagaron. Ri encendió una suave de su guante y lo apuntó hacia el túnel. Por aquí, dijo, Dot. Nesma le agarró la mano. No habló, pero el mensaje era claro. Estaba asustada, pero confiaba en él. Se movieron en silencio durante más de una hora a través de tortuosos pasillos metálicos, viejos pozos de mantenimiento y raíces laterales derrumbadas. En un momento dado, tuvieron que trepar por una estrecha tubería medio llena de polvo y cables. Esma fue la primera, seguida de su madre. Rey trajo él, trasera, siempre vigilando hacia atrás. Finalmente, llegaron a una escotilla de servicio cerca del muro exterior de la colonia. Ri se detuvo y pegó la oreja a la puerta. Nada. La abrió lentamente. Un viento fresco entró a raudales. Traía el aroma de rocas secas y motores lejanos. A lo lejos, bajo la suave luz azul de la mañana, las colinas más allá de la colonia se alzaban tranquilas y vacías. Una pequeña columna de humo se elevaba en espiral desde mucho más allá de la cresta. Allí era donde el puerto de recogida de basuras era viejo, sucio, pero sin vigilancia. Esa es nuestra salida, dijo Ri. Cruzaron la escotilla y comenzaron a ascender. Las colinas eran escarpadas, pero Ri conocía el camino. Mantuvo a Esma cerca, ayudándola a sortear las rocas y guiándola paso a paso. Yari permanecía callada, moviéndose con una extraña gracia. Aunque parecía agotada al llegar a la cima de la cresta, Ri se detuvo. Detrás de ellos, abajo en la colonia, el movimiento había comenzado. Un aerodeslizador negro, pequeño, rápido, sin marcas. Estaba en la zona de seguridad de la colonia. Nos encontraron, dijo Ri. Agarró él, con la mano en alto, corrieron colina abajo, cruzando la piedra plana hacia el desguace. El aerodeslizador se hizo más ruidoso tras ellos. Rey se giró brevemente y vio dos siluetas dentro. Una señalaba, la otra se preparaba para aterrizar. Y se adelantó, agarrando a su hija y corriendo hacia adelante. Rey sacó una pequeña bengala de su cinturón y la activó. La lanzó hacia la ladera izquierda de la colina, donde explotó en una explosión de luz blanca y humo denso. El aerodeslizador viró bruscamente, confundido. ¡Vamos!, gritó Rey. Llegaron al borde del puerto de recogida de chatarra. Justo cuando el primer disparo de advertencia impactó en la roca junto a ellos, saltaron chispas. Asma gritó, pero no se detuvo. Rey se giró y apuntó con su herramienta. No era un arma, pero sobrecargó la batería y disparó contra el aerodeslizador. Un fuerte estallido resonó en el aire. La aeronave retrocedió, el motor delantero chispeando. Rey agarró a Esma y se escondió detrás de una gran pila de chatarra. Dentro del puerto, pocos trabajadores observaban la escena sin moverse. Los puertos de recogida de chatarra no eran conocidos por ayudaban, pero tampoco les gustaba que los forasteros trajeran peleas a su espacio. Entonces, una voz baja surgió de detrás de una pila de cajas. «Trajiste problemas», dijo el hombre. Ri se giró. Un carroñero alto con un abrigo grueso y un brazo cibernético lo miró con frialdad. «Necesitamos transporte», dijo Ri. El hombre miró a Esma, luego a Yari, y luego de nuevo a Ri. «Puedes pagar». Ri sacó un chip de su bolsillo. «Esto tiene todo lo que tengo». El hombre lo tomó, lo escaneó y asintió bruscamente. «Doc 3, tiene 10 minutos». Ri no dijo gracias. Simplemente corrió. Esma lloraba, pero seguía corriendo. Rey no miró atrás. Habían llegado demasiado lejos para detenerse ahora. El puerto de carroñeros era ruidoso y caótico.
Los motores rugían de fondo. El humo flotaba en el aire y los comerciantes gritaban en las plataformas rotas. Olía a aceite, óxido y viejas promesas. Rey abrazó a Esma mientras seguían al carroñero alto por un estrecho callejón entre carga. Kratz los vigilaba de cerca, escudriñando cada rincón con la mirada. Doc 3, dijo la carroñera, señalando una nave de transporte oxidada que parecía más vieja que el propio Ri. No es bonita, pero vuela. Ri miró la nave. Tenía paneles densos y faltantes y marcas de quemaduras cerca de los propulsores, pero estaba propulsada, cargada y lista para partir. Eso era todo lo que importaba. ¿Quién es la piloto?, preguntó Ri. No hará preguntas, respondió la carroñera. Solo se aburre antes de que alguien cambie de opinión. Rey asintió y tomó la mano de Esma. No te acerques. Subieron por la rampa y entraron en la bodega de carga. El interior estaba un poco mejor. Luces tenues, suelos metálicos y filas de cajas vacías. Una mujer estaba en la puerta de la cabina, limpiándose el aceite de los guantes. ¿Son los pasajeros?, preguntó. Rey asintió brevemente. Sí, 3 de nosotros. El pago está liquidado, dijo mientras pasaba junto a ellos. Abrochate el cinturón. Salimos en 5. Ella no preguntó a dónde iban. Ella no preguntó de qué huían. Eso estuvo bien. Ri no quería explicar por qué ayudé a Esma a sentarse en uno de los asientos laterales y me senté a su lado. Rey se quedó de pie por un momento, respirando el aire quieto. Por primera vez en días, no sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Entonces el motor del barco se puso en marcha. El zumbido del vuelo llenó la habitación, profundo y constante. Fuera de la pequeña ventana, la luz del puerto de recogida de basuras comenzó a desvanecerse a medida que el barco se elevaba. Desde la superficie, el polvo y los escombros se arremolinaban alrededor del casco. Pero nada los detuvo. Estaban en el aire, a salvo por ahora. Ri finalmente se sentó frente a los demás. Edmo sostenía su herramienta reparada cerca de su pecho, con los ojos abiertos, pero tranquilo. Yari sostuvo la mirada de Rey y asintió levemente. No un gracias, algo más, un reconocimiento silencioso, un entendimiento compartido. Él asintió en respuesta mientras la nave atravesaba la atmósfera superior. El cielo exterior se volvió negro, salpicado de estrellas. En la bodega de carga reinaba el silencio, salvo el bajo zumbido del motor. Entonces Esma habló suavemente. ¿Realmente vamos a un lugar seguro? Ri la miró. Sí, dijo. Somos. Ella asintió lentamente. ¿Habrá comida? Ri sonrió por primera vez en días. Mucha comida. Apoyó la cabeza en el hombro de su madre y finalmente cerró los ojos. Ri se reclinó en su asiento. Su cuerpo dolía y su mente estaba cansada. Pero algo en lo profundo de él se sentía estable. No tenía idea de dónde terminarían. No sabía si el siguiente lugar sería mejor, pero sabía esto. Habían escapado juntos. La voz del piloto salió por el altavoz. Llegaremos a la estación de transferencia en unas horas. Desde allí, podrás integrarte. Ri presionó el botón para responder. Gracias. Sin nombres, dijo. Sin historias. Ayudaste a un niño. Eso es suficiente para mí. Él respetaba eso. Era raro encontrar personas que comprendieran sin necesidad de preguntar. Después de un tiempo, Yari rompió el silencio. Todavía no entiendo por qué nos ayudaste. Arriesgaste todo. Rey pensó por un momento antes de responder. Porque cuando era joven, alguien me ayudó. Una persona. Eso fue suficiente para cambiarlo todo. Simplemente nunca tuve la oportunidad de transmitirlo hasta ahora. Yari asintió lentamente. Le salvaste la vida. Rey miró a Esma. Quizás ella también salvó el mío. El barco navegó silenciosamente a través de las estrellas. Sin alarmas, sin amenazas, solo el sonido del vuelo y la promesa de distancia. No sabían qué les esperaba en la siguiente estación,
pero se tenían el uno al otro. Eso fue suficiente. Y en algún lugar muy lejos detrás de ellos, el aerodeslizador negro que los había perseguido escaneó la cresta vacía. Oh, lo somos. Sus rastreadores emitieron un pitido confuso. El rastro se había enfriado. El barco ya no estaba. Se habían escapado por ahora. Las estrellas fuera de la nave de transporte se movían lentamente, como polvo brillante flotando en un mar negro. Dentro de la bodega de carga reinaba el silencio. El zumbido del motor se había convertido en un ritmo suave, casi como una canción de cuna. Rhys se sentó junto a la ventana, mirando la galaxia que se extendía más allá, mientras sus pensamientos finalmente comenzaban a desacelerarse. Esma estaba dormida nuevamente, con la cabeza apoyada en el regazo de su madre. Yari cepilló suavemente el cabello de la niña con sus dedos. Su expresión era pacífica, pero sus ojos permanecieron abiertos. Ella todavía estaba alerta, todavía esperando que algo saliera mal. Después de todo lo que habían escapado, era difícil confiar en la paz. Rhys se puso de pie y caminó hacia un pequeño dispensador de agua en la parte trasera del barco. Se sirvió una taza y regresó a su asiento. Cuando se lo ofreció a Yari, ella lo tomó con un silencioso gracias, su voz apenas por encima de un susurro. Se sentaron juntos en silencio por un rato, escuchando el suave zumbido del viaje. ¿Crees que nos seguirán?, Yari preguntó finalmente. Rhys pensó por un momento, luego negó con la cabeza. No, no dejamos ningún rastro. No saben hacia dónde va este barco. Para cuando lo descubran, estaremos en algún lugar nuevo. Yari miró a su hija. Ella merece una vida mejor que esta. Ninguno lleno de escondite y miedo. Ella lo tiene, dijo Rhys. Ambos lo harán. Harry se giró hacia él y estudió su rostro. Nos diste comida cuando nadie más lo hizo. Luego nos diste refugio. Entonces arriesgaste tu vida para ayudarnos a escapar. Ni siquiera nos conoces. Rey sonrió levemente. No lo necesito, vi lo suficiente para saber que vale la pena salvarte. Yari bajó la cabeza. Esto es raro, incluso entre nuestra propia gente. Volvió a mirar por la ventana. Quizás no debería ser así. Después de unas horas, el barco de transporte disminuyó su velocidad. La voz del piloto salió por el altavoz. Nos estamos acercando a la estación de transferencia. Debería estar atracando en 20 minutos. Prepárate. Desperté suavemente a Esma. La niña se estiró y se sentó, parpadeando ante las luces de arriba. ¿Estamos ahí?, ella preguntó adormilada. Casi, dijo Rhys. Esma sonrió y abrazó fuerte su pequeño bolso. Dentro estaba la herramienta rota que había arreglado, la que Rhys le había dejado reparar en el refugio. La había conservado durante la huida, sin soltarla jamás. Ahora era más que una herramienta. Era la prueba de que había hecho algo. La prueba de que importaba. La nave atracó con un golpe sordo. Las puertas de la bahía se abrieron, revelando una gran estación espacial llena de luces intermitentes, pasarelas metálicas y multitudes de todas partes de la galaxia. Comerciantes, trabajadores, ingenieros y refugiados moviéndose, todos integrándose. Rey salió primero, observando a la multitud. Sin uniformes, sin agentes de seguridad escrutando rostros. Solo gente intentando vivir. ¿Por qué? Harry y Esma la siguieron de cerca. Esta estación no hace preguntas, dijo Rhys. Podemos integrarnos. Encontraré un lugar para descansar. SM lo miró. No te irás. Rhys negó con la cabeza. No si me aceptas. Yari esbozó una leve sonrisa. Nos gustaría. Caminaron juntos hacia la multitud. Se sentía extraño que Rey formara parte de algo, pero también se sentía bien. Más tarde, en una habitación tranquila sobre un mercado de suministros, se sentaron juntos y compartieron una comida ligera. Esma rió por primera vez en días. Yari observó a su hija y susurró, «Este es el comienzo». Rhys asintió. «Es un antes. Podría decir más».
Esmo se acercó y le ofreció su pequeña bolsa. Esto es para ti, dijo. Dot. Rey la abrió y encontró la herramienta que ella había arreglado. La que llevaba consigo en todo. Deberías guardar esto, dijo. Quiero que lo tengas, respondió ella. Creíste en mí. Ri tomó la herramienta y la sujetó con suavidad. Gracias, Esma. Ella sonrió y lo abrazó con fuerza. Ahora eres nuestra familia. Ri se quedó paralizado un segundo, luego le devolvió el abrazo. Nadie le había dicho eso antes. Ya no era solo un reparador silencioso. Le había dado a una niña hambrienta. Una sola comida. Regresó con su madre, pidiendo quedarse. Y al ayudarlos, bueno, encontró un lugar al que pertenecer. No por sangre, ni por deber, sino porque la bondad, incluso en la forma más pequeña, puede cambiarlo todo.